Muy bien, y como les decíamos, mañana 24 de marzo se conmemora el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, y en nuestra provincia se han programado una serie de actividades y nosotros necesitamos también un poco hacer referencia a esta temática y en este caso, y ya recibimos también a nuestra primera invitada, tenemos que hablar sobre los textos que se utilizaban en aquellos manuales, libros de secundario por los que muchos hemos estudiado, haciendo referencia a más que nada a lo que fueron los golpes militares o el último golpe militar también de nuestro país, y es por eso que hemos invitado a la autora de esta investigación, que ha sido parte también de la maestría con la que ellas, digamos, de su tesis de posgrado, perdón, para alcanzar la maestría. Estamos hablando de la magíster, flamante magíster Yamina Chafalá. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias Bien. por la invitación. Muchas gracias a vos por estar. Bueno, es así, esto ha sido un análisis tuyo, un trabajo de investigación, de abordar cuál ha sido, bueno, lo que nos enseñaban en el secundario en relación al tema de los golpes militares. Sí, exactamente. Un poco el interés era por conocer cuáles son los discursos, las narrativas que se difunden en el medio educativo, específicamente en el nivel medio, sobre el pasado reciente argentino, que en el marco de Latinoamérica es un pasado que podemos denominar traumático. Si tenemos en cuenta los sucesos de inestabilidad institucional, de represión estatal, de terrorismo de Estado en la última etapa, esto hace que sea interesante conocer cómo se trabajan estos eventos traumáticos en el nivel secundario, con alumnos en distintas asignaturas, pero específicamente en la asignatura de Historia, que es, digamos, el ámbito en el que yo me muevo. Bien, has utilizado, y ahí estamos viendo en imágenes, una serie de una bibliografía que para muchos nos es muy conocida, muy común. Bueno, ¿cuáles han sido los periodos que has utilizado justamente para poder hacer este estudio? Sí, bueno, yo trabajé con textos escolares de historia de nivel medio, como pueden observar en la pantalla, ediciones entre 1976 y 2011. Tomé este periodo de tiempo porque era posible ver distintos matices a lo largo de esta secuencia que nos hablan de distintas formas en las que se ha trabajado la violencia política, los golpes de Estado, el rol de las Fuerzas Armadas en los textos escolares. Los textos están desde el comienzo del sistema educativo argentino y de alguna manera siempre han mostrado una biografía sobre lo que el Estado quiere que se enseñe en la escuela y una autobiografía sobre lo que el Estado es. Y en ese sentido era interesante poder ver cómo se han ido difundiendo estas narrativas sociales sobre el pasado reciente y específicamente la manera en que se tratan los golpes militares. Ese fue mi foco de interés. Cómo en el texto se relatan, se argumentan, se justifican o legitiman los golpes de Estado y la violencia política y la represión estatal. Bien, imaginamos que, bueno, por supuesto el abordaje por parte de la bibliografía ha sido muy diferente dependiendo la etapa, justamente. Sobre la primera etapa de tus estudios, hay referencia a los golpes anteriores, no a este último. En eso, digamos, también había una línea similar a lo que fue, digamos, el posterior golpe o el último que tuvimos. Sí, los textos que yo trabajé estaban editados luego del último golpe militar, luego del 24 de marzo del 76, y en estos textos se retoman los golpes de Estado anteriores, se presenta como una línea de continuidad sobre sucesos que se consideran inevitablemente necesarios, desde la óptica del discurso militar que está presente en los textos. Los golpes de Estado, la interrupción del orden constitucional, eran necesarios por las crisis económicas, vacíos de poder, vacíos de autoridad. En eso, digamos, se mueven las argumentaciones de los textos, en mostrar una situación de caos y de violencia sin otorgar ningún tipo de explicación, sin darle ningún tipo de voz a otros actores sociales, un discurso único, cerrado, militarizado, en el que las Fuerzas Armadas aparecen como las salvadoras del país, quienes deben salvaguardar la nación de las distintas amenazas que se pueden presentar. En esta línea se mueven estos textos y eso, digamos, es la argumentación que se presenta durante todo el periodo dictatorial, desde el 76 hasta el 83. Esos textos son prácticamente
digamos como que se maneja ese único discurso militar que reproduce todas las justificaciones y argumentaciones que dieron las juntas militares para su accionar violento. Claro, un poco lógico también, pero Sí. ¿qué sucedió, digamos, luego de que ese periodo se cierra? Bueno, la bibliografía, ¿cómo fue abarcando, por lo menos hasta los últimos años Sí. nuestros? Y en la década del 80, o sea, en el periodo directamente posterior, tenemos una coexistencia de textos que se vienen trabajando durante toda la década del 70, se siguen reeditando, siguen, incluso avanzan en el tiempo, en la crónica, pero no modifican el discurso, y siguen entrando en las escuelas hasta entrados los años 90. Eso es lo que llama la atención. Parte del trabajo de investigación tuvo que ver con hacer un relevamiento en algunas escuelas y ver qué textos están, qué textos han utilizado, cuándo han entrado en las escuelas, y eso es uno de los temas que me llamó la atención, que estos textos que estábamos mencionando continúan dentro de las escuelas y continúan siendo usados por los docentes durante toda la década del 80. Pero también en esta década es cuando comienza a haber una apertura a otros textos que se van acercando ya a digamos, el discurso de las organizaciones de los derechos humanos, que tibiamente comienzan a hablar de la represión, comienzan a hablar de las violaciones a los derechos humanos, donde ya las Fuerzas Armadas siguen ocupando un rol fundamental, pero también se analiza el rol de otros actores dentro de la sociedad. Comienzan a haber algunos cambios. El cambio principal va a ser ya en la década del 90, luego de la sanción de la Ley Federal de Educación, cuando se redactan los CBC, que son los contenidos básicos comunes. Recordemos que los textos escolares siguen los lineamientos curriculares que el Estado da. Claro. O sea, no, las editoriales o los autores no escriben sobre lo que quieren, sino sobre los contenidos curriculares prescriptos por el Estado. Entonces ahí es donde se empieza a ver un cambio fundamental, digamos, mediados de la década del 90 en adelante. Qué interesante, bueno, y con esto te vamos agradeciendo, pero qué interesante saber que, bueno, a partir de estos estudios es posible también realizar, bueno, una programación hacia el futuro, de modificar justamente estos textos literarios, Sí. porque, bueno, es inevitable que el tema de derechos humanos y que la historia se cuente como tiene que ser, tiene que suceder, tiene Sí. que pasar, y esto es fundamental. Este tipo de investigaciones sin duda abren esa puerta. Sí, yo considero que la enseñanza de la historia es una instancia en el ejercicio del derecho a una memoria histórica plural, democrática, resignificable, y por eso, digamos, el foco en cómo se enseña historia, cómo se explica a los alumnos, cómo se busca que no solamente recuerden para no repetir, que digamos ese es el lugar común, sino también que sepan explicar qué sucedió y por qué. Y en eso los textos han avanzado muchísimo, especialmente ya luego de la sanción de la Ley Nacional de Educación, tenemos textos que apuntan a eso, a la explicación histórica de lo que ha sucedido en vistas de no repetir, pero no solo desde una memoria repetitiva y hueca, sino desde una memoria histórica, consciente, pensante, que trata de explicar los sucesos que suceden en la realidad social. Tal cual. Yemina, muchísimas gracias. La verdad que súper interesantes, aparte de hacer una reflexión justamente, recién lo decíamos, muchos de nosotros nos hemos formado con esta bibliografía y bueno, es digamos también hacer un mea culpa y decir, bueno, para hacia dónde vamos, lo que queremos como sociedad también. Muchísimas gracias.